Pues bienvenidos todos nuevamente a poder disfrutar juntos de este culto de una forma presencial, donde estamos aquí todos unidos para dar gloria y honrar a nuestro Dios. Me gustaría comenzar con una pequeña lectura. En las últimas semanas he estado haciendo unos estudios personales sobre los primeros 11 capítulos de Génesis, que quizás vamos a hacer una pequeña serie acerca de esos capítulos en las próximas semanas o meses. Pero esa sección acaba con la famosa historia de la Torre de Babel, donde Dios confunde las lenguas a causa del orgullo de los hombres, y vemos ahí que cómo se van separando las personas en diferentes pueblos, diferentes naciones a partir de este momento. Y me hizo pensar cuando ponemos las noticias donde hay tanta polarización en estos momentos, donde todas las naciones están peleando a ver quién consigue las vacunas antes, que esto no es justo. Vemos esa separación constantemente, pero los cristianos sabemos que ese no es el plan de Dios eterno. El plan de Dios eterno es volver a unirnos, y vemos en Apocalipsis capítulo 7 y los versículos del 9 al 10, leemos lo siguiente. Hablando del cielo, dice: después de esto miré y apareció una multitud tornada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Tenemos esa esperanza de que esta desunión que vemos constantemente en el mundo, pues va a acabar. Dios quiere acabarlo y reunir un pueblo de todas las naciones, de todas las tribus, para alabar al Señor. Pero lo bonito es que podemos comenzar a vivir eso hoy en día, porque no solo estamos aquí no solamente aquí se está alabando a Dios esta mañana, sino en todas las naciones. Y estamos aquí para unir nuestras voces a todas las naciones del mundo, para alabar la grandeza de nuestro Dios, como vemos en Apocalipsis capítulo 7. Pues vamos a cantar el cántico número 4 de los cancioneros grandes, porque vamos a comenzar a hacer lo que hemos leído en Apocalipsis: dar gloria a nuestro Señor. Dice el cántico 4: a Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, loores tributad, y bendecid al inmortal por toda la eternidad. Pues vamos a unir nuestras voces a todas las naciones del mundo que están alabando a nuestro Dios, nuestro Rey, esta mañana, y unir nuestras voces a los que ya están también en el cielo adorando a nuestro Dios. Pues nos vamos a poner en pie, vamos a cantar este cántico. Gloria
Pues voy a pedir a Germán si quiere comenzar con la primera oración esta mañana. Gracias, Germán. Os podéis sentar. Y vamos a tener una lectura que tiene que ver con el mensaje que va a compartir con nosotros. Pablo le toca predicar esta mañana, entonces me ha pedido hacer la siguiente lectura, que lo encontramos en el Salmo número 42. El Salmo número 42 dice: sed de Dios en la angustia y en el desierto. Dice así: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo. A la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mantendrá el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré mi oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Pues que el Señor bendiga no solamente estas palabras que hemos leído, sino todo lo que por Pablo nos quiere decir esta mañana. Y como digo siempre, que no solamente estemos aquí escuchando, sino que pedimos al Señor que nos ayude a aplicar las verdades que nos quiere mostrar por su Espíritu Santo para poder ponerlo en práctica cuando salgamos por estas puertas. Pues antes de pasar a un tiempo de alabanza cantada, solo compartir con vosotros algunos anuncios de actividades que vamos a hacer en esta próxima semana y también en las semanas siguientes. Los cultos más o menos son iguales esta semana que los que hacemos habitualmente. El viernes volveremos a reunirnos por Zoom a las 7 de la tarde para el culto de oración, ¿vale? Se os enviará el enlace y os animo a todos los que podáis a conectaros. Es un tiempo importante donde podemos no solamente aprender de la Biblia, estudiando ese libro de Corintios, sino orar los unos para con los otros. Este viernes es último viernes del mes, así que lo que hacemos habitualmente el último viernes del mes es que no seguimos con el estudio, sino dedicamos más tiempo a la oración, ¿vale? Así que será básicamente culto de oración este viernes. Digo que los cultos son los habituales, menos los jóvenes. Los jóvenes no se reunirán el sábado porque es festivo, ¿vale? Hay gente que quizás estará fuera este fin de semana. Como es festivo, es 1 de mayo, pues no habrá jóvenes este sábado. Y luego el domingo a las 11:30, de la forma que estamos haciendo ahora, Dios mediante, tendremos el culto presencial. Y por último, con el tema de los cultos habituales, seguimos con los estudios que creemos. En principio, todos ya tenéis que tener la tercera unidad, ya os lo he enviado. El vídeo de la segunda unidad se colgará esta semana para los que no habéis podido reuniros con vuestros grupos, con las conclusiones. Y seguimos con esos estudios. Hemos visto lo que significa la revelación especial.
Comenzamos con la revelación general, lo que significa la revelación especial, que es la unidad que hemos acabado esta semana, y ahora vamos a comenzar con lo que significa la inspiración de la Biblia. Si queréis más información, están los vídeos colgados en el canal de YouTube o me podéis hacer preguntas a mí. Y otra cosa, pero esto ya es de cara al futuro, los tengamos en cuenta. El domingo 16 de mayo, domingo, a las 7 de la tarde, por Zoom, vamos a hacer una conferencia que lo llevará Lidia, con el título de Recursos ante la fatiga pandémica. Quizás ya no tenemos las preocupaciones ni los miedos que teníamos cuando comenzó la pandemia, pero sí que llevamos ya muchos meses. Hay gente que ya está cansado, oye, ¿qué va a pasar? ¿Acabará? Claro, hay gente que piensa que el 9 de mayo, como vence el estado de la alarma, acabará la pandemia. Pues parece, yo no soy experto, pero yo diría que no. No sabemos cuándo acabará. No sabemos cómo nos afectará en el trabajo. ¿Vale? Hay mucha gente que lleva, y todos, que llevamos esta preocupación ya. Pues vamos a mirar algunas cosas que podemos hacer para esta fatiga pandémica. Se hará por Zoom a las 7 de la tarde, pero también la idea es que sea evangelístico, ¿vale? Que podamos invitar a todos. No es una cosa centrada solamente en los cristianos. ¿Cómo los cristianos podemos afrontar la pandemia? No, no, no. Es para todos, ¿vale? Entonces, os animamos a que oréis para que personas puedan venir, que el Señor ponga en vuestros corazones las personas que quizás podáis invitar. Estamos mirando si podemos organizar algo que se pueda enviar por WhatsApp, ¿vale? Una cosa electrónica, ¿vale? Si hay alguien que sabe de hacer de estas cosas, pues también puede hablar conmigo. Ya sé que hay diferentes personas que tienen diferentes dones, pues habla conmigo después del culto y podemos mirar diferentes formas de hacerlo, ¿vale? Pero tengamos eso en cuenta. Domingo 16 de mayo y comencemos ya a orar por este tema, que sea de bendición, no solamente para nosotros, sino de cara a nuestros familiares, amigos no cristianos que quizás les podemos invitar a esta conferencia. Pues esos son los anuncios y vamos a pasar ahora a un tiempo de alabanza cantada antes de entrar en un tiempo de oración. Vamos a cantar diferentes cánticos que encontramos tanto en el himnario más pequeño como en el cancionero grande. Y vamos a comenzar con el himno. Lo llamamos himno, al fin y al cabo es un cántico al Señor, sea del himnario, sea del cancionero. Pero vamos a comenzar con el himno o cántico 502 de los cancioneros pequeños o los himnarios antiguos. Un cántico, un himno que conocemos bien, no nos vamos a poner de pie, podemos mantenernos sentados, pero seguimos con esta idea de dar gloria a nuestro Dios. Y este himno lo conocemos bien, es cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, toda la creación, las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es el Señor. Pues vamos a darle gloria al Señor. Y este cántico no solamente habla de la creación, sino también habla del amor divino, de que cuán grande es el Señor al venir a morir por cada uno de nosotros. Y cuando lleguemos al cielo, de verdad ahí veremos, podemos imaginarnos, podemos intentar imaginar lo que es la grandeza de Dios, pero es imposible. Pero un día en el cielo veremos a Dios en toda su grandeza. Pues sentados, vamos a cantar este cántico 502.
Pues amén. Solo podemos decir cuán grande eres, Padre nuestro, al ver todo tu creación y al ver el amor. Siendo tan grande y nosotros tan rebeldes, y aún así viniste a buscarnos y morir por nosotros en la cruz. Pues vamos a cantar otro cántico que es el 126, que dice, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Pero es importante, y estamos hablando esto un poquito en los jóvenes ayer, muchas veces nos gusta decir, somos un pueblo de Dios, somos un pueblo especial, porque el Señor me va a dar todo lo que quiero. Me va a solucionar todo mi problema, no voy a tener ningún problema. Eso no es lo que dice la Biblia, no es lo que dice este cántico. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. No porque el Señor va a solucionar todos nuestros problemas y todo va a ir fenomenalmente hablando, si hablamos humanamente. Somos un pueblo especial porque el Señor nos ha rescatado. Y somos ese pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos un pueblo especial porque nos ha llamado a glorificar su nombre, a anunciar a este mundo que nuestro trabajo es glorificar al Dios Todopoderoso. Y por eso decimos, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Le llevamos no por nosotros mismos, sino porque el Señor está dentro de nosotros. Así que vamos a cantar este cántico 126. Y seguimos glorificando a nuestro Dios con el cántico 119, que está basado en un salmo, el Salmo 92, los versículos del 1 a 5, dice, bueno es alabarte, oh Señor, bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Y eso es el trabajo que tenemos los cristianos. Ya lo vimos la semana pasada con la oración en Filipenses. Para la gloria de nuestro Padre. Pues que estos cánticos no sean, ay, qué bonitos, porque me gusta la música, pero sino que sean una oración de verdad, de que estamos aquí, Señor, y mi deseo es glorificar tu nombre en todo. Pues vamos a cantar el 119. Señor.
última parte un poquito más, pero lo importante es la intención, ¿vale? De verdad tener ese deseo de darle honra, gloria y honor, porque grande es Él, por eso lo estamos alabando. Pues vamos a cantar también ahora el cántico número 109, porque tenemos la seguridad de que Jesús ya, con su muerte, ha vencido, ha derrotado a Satanás, ha derrotado al pecado. Pero sabemos también que volverá y derrotará todo, eliminará completamente y reinará en gloria. Y por eso también podemos cantar a Dios, porque sabemos que el Señor Jesús regresará, cántico 109, aparecerá entre las nubes, instaurará justicia y paz con autoridad. Mirando el mundo en el que vivimos, qué alegría saber que tenemos un Dios tan poderoso, que las cosas que nosotros decimos, aquí no hay solución. El Señor volverá un día, porque es el Dios todopoderoso, y pondrá orden y instaurará ese reino de justicia y paz. Pues vamos a cantar este cántico 109. Para acabar este tiempo de alabanza cantada, vamos a cantar el 107. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero cantar las maravillas de tu amor. Y ese es el objetivo que tendríamos que tener como cristianos, glorificar a Dios, no que Él nos esté glorificando a nosotros, Señor, dame esto, dame lo otro, no, glorificar. Toda mi vida quiero cantar las maravillas de tu amor. Y nuestro deseo es que canta el Señor toda la creación, honra, poder, majestad sean al Rey. Pues con ese deseo vamos a acabar este tiempo de alabanza.
Señor nos siga ayudando a tener ese sentimiento de preocuparnos los unos por los otros, de servirnos y, como hemos estado viendo en esos estudios de Filipenses, orar los unos por los otros para que aumente el amor, el conocimiento, esa pureza para la gloria del Señor. También estamos orando por la evangelización, que el Señor nos ayude a todos en nuestras casas, nuestros trabajos. Quizás no podemos hacer eventos en la iglesia en estos momentos, pero sí que podemos seguir evangelizando de esa forma personal allá donde el Señor nos ponga. Seguimos orando por esta última fase de las obras en la iglesia, que el Señor los bendiga y que lo podamos ir acabando ya pronto. Y también estamos orando por la situación de la pandemia, dando gracias al Señor por esas vacunas, que cada vez hay más personas que se están vacunando, pero que el Señor nos siga dando sabiduría a los ciudadanos, a los gobernantes, a los expertos, para vivir de una forma sensata, para poder volver cuanto antes a una vida lo más normal posible, ¿vale? Seguimos obviamente orando por los ancianos también de la iglesia, que quizás algunos no los hemos podido ver durante muchos meses, pues sigamos orando por ellos y os animo a que les llaméis, habléis con ellos para que también pues, se sienten ahí acogidos por la iglesia. Y antes de acabar apagar el vídeo para que podamos hacer el tiempo de oración, hemos recibido un mensaje de la Federación de Iglesias a la que pertenecemos. La Federación de Iglesias en la India, ya lo habéis visto, India está sufriendo mucho por causa de la pandemia en estos momentos, y la Federación de Iglesias en la India, la federación hermana que tenemos ahí en ese país, pues está pidiendo oración por la iglesia ahí. Hay muchas personas que están muriendo en estos momentos y hay muchas iglesias que se han quedado sin pastores. Gente que ha muerto por pandemia, están pidiendo por sus familiares, sobre todo por las viudas, porque muchos su trabajo era la iglesia y cuando ha muerto el marido, pues la viuda y la familia han quedado desamparados y no hay un sistema de seguridad social o pensiones en India, ¿vale? Así que es una preocupación doble. Y también están pidiendo por la iglesia, que de repente se está viendo que muchas iglesias se están quedando sin pastores, sin dirección y está causando problemas. Así que están pidiendo oración especial para la iglesia en India en estos momentos. Y también, como hemos anunciado, podemos comenzar ya a orar por ese evento, esa conferencia que queremos hacer el 16 de mayo, ¿vale? Así que vamos a apagar el vídeo. Pues gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones. No merecemos que nos escuches. Tú no nos necesitas a nosotros, Padre. No te estamos haciendo ningún favor al venir aquí, Señor, sino tú contestas nuestras oraciones, sencillamente porque tú nos amas. Y te damos gracias por eso. Pues todas esas preocupaciones que hemos puesto en tus manos, Padre, sean situación laboral, sea enfermedad, sean muchas situaciones que nos superan, como por ejemplo la situación que está pasando en la India, sobre todo con la iglesia y de la federación ahí. Pero lo ponemos en tus manos porque sabemos, Padre, que tú eres más grande que cualquier cosa. Tú lo controlas todo. Pues ayúdanos a confiar en ti. Y ayúdanos, Padre, en todo lo que hacemos, que no sea para nuestra gloria, sino como hemos cantado, para tu gloria y honra. Pues todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues si tenéis algún otro tema también de oración que queráis compartir para que oremos en la iglesia, por favor, me lo podéis decir o me podéis enviar un WhatsApp y lo iremos añadiendo a los temas de oración. Pues antes de pasar a Pablo, que tiene a cargo la palabra esta mañana,
Me ha pedido que cantemos el cántico 129, que es gracias por la cruz, Dios, por el precio pagado. Mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Y recordando lo que hemos cantado antes, de que cuán grande eres, Señor. Pues dejó toda esa grandeza para morir de la forma más cruel, más vil, por amor a nosotros. Así que vamos a cantar este cántico 129. mensaje, bueno, se me vino a la mente un versículo hace un par de semanas y a raíz de ahí empecé a preparar este mensaje. Y no encontraba la manera de hacer una introducción a este mensaje. Se me ocurrían muchas cosas, pero ninguna me convencía. Y al final, pues, opté por este cántico que da las gracias. Es un cántico que le damos las gracias al Señor. Y qué mejor manera de introducir un mensaje del que vamos a hablar esta mañana que dando las gracias al Señor por ese sacrificio que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Lo que vamos a ver en esta mañana es lo que pasó poco antes de morir. Jesús
Algo que debo reconocer que he tenido que buscar mucho, leer muchos comentaristas, porque a veces quizás no es fácil. Y es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, poco antes de que empezase toda su pasión, poco antes que empezase su martirio. Y vamos a leer en Mateo capítulo 26, a partir del versículo 36, del 36 al 46. Dice así: Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, y orando diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Con que no pudiste velar 1 hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Mira, hermanos, estamos a las puertas de una de las noches más terribles de la historia de la humanidad. Simplemente para ponernos un poco en contexto, esta escena está narrada en Mateo, que lo acabamos de leer, en Marcos capítulo 14 y en Lucas capítulo 22, lo cual nos demuestra lo importante que es. En los 4 evangelios se explican los momentos anteriores a esta oración. La cena con los discípulos, donde el Señor hace la institución de la Santa Cena, donde les enseña el partimiento del pan y el vino, la identificación de su traidor, la advertencia de la negación de Pedro. Y en el Evangelio de Juan tenemos grandes oraciones que haría Jesús, la oración intercesora, donde les explica también la obra del Espíritu Santo, o les explica cómo tenía que ser la iglesia, tenían que servir. Y cuando llega, después de todo esto, cuando llega a Getsemaní, ordena a sus discípulos que queden a las puertas del huerto y les dice que va a orar. En Marcos 14:32, nuestro texto paralelo dice: Sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y en Marcos 14:33, siguiente versículo, dice: Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Tomó a su círculo más íntimo. No es la primera vez que ellos tienen este privilegio. Ya cuando el Señor se mostró en su gloria en la transfiguración, también cogió a Pedro, a Jacobo y a Juan en Mateo capítulo 17. Jesús es consciente de lo que va a pasar dentro de unas horas. Él sabe que a lo que ha venido a este mundo. Él sabe, es consciente de el martirio que va a tener que pasar. Él lleva 3 años de ministerio con sus discípulos. Y esta última noche Él se ha encargado de todo. Como dije hace un momento, acaban de instituir la Santa Cena. Les ha dado una serie de directrices, cómo se tienen que comportar. La iglesia debe ser distinta a los reinos de la tierra. Les habló de la humildad. Pero ahora el Señor necesita coger fuerzas para lo que viene y de paso darnos el mejor ejemplo a seguir en situaciones difíciles, en situaciones complicadas. Y ahora sí que vamos a estudiar una de esas últimas enseñanzas que nos daría el Maestro. No la última, pero una de las últimas que nos daría antes de su muerte.
antes de morir. La receta que todo hijo de Dios debe tener, debe practicar, la oración en tiempos de angustia. La oración en tiempos de angustia. En primer lugar veremos la angustia de Jesús. En segundo lugar veremos la oración de Jesús. Y en tercer lugar veremos la exhortación que Jesús hace a los discípulos y nos hace a cada uno de nosotros. En primer lugar, hermanos, la angustia de Jesús. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La angustia del Señor. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Él dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Siento que me muero. Me estoy quedando sin fuerzas. Mirad, el Señor ya les había dicho muchas veces a ellos que iba a tener que morir. Muchas veces. En Mateo 16, Lucas 9, entre otros, entre muchos otros. Pero es que esta misma semana ya se lo ha dicho varias veces. En el mismo capítulo, en el versículo 2, dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y hay muchos más textos que no los voy a leer por amor al tiempo, pero donde el Señor les deja claro a lo que ha venido. Y así como los discípulos no entendían la dimensión del dolor del Maestro, nosotros tampoco llegamos a comprenderla en su totalidad. Mirad, hermanos, la tradición cristiana, las procesiones en Semana Santa, las películas, han hecho que el sufrimiento físico del Señor sea lo más terrible que pasó. Y no digo que no lo sea, no digo que los golpes, la humillación y la propia muerte en la cruz no sea algo terrible, no sea algo espantoso. Es un dolor, una agonía, es un sistema de muerte que está pensado para hacer sufrir al máximo antes de morir. Precisamente dice Isaías 53:5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Isaías 53:5. Pero no debemos olvidar la parte espiritual. Cargar con el peso del pecado de todo el mundo. Eso sí que es algo que nos cuesta imaginar y llegar a entender. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. La Biblia nos enseña en diversos textos que Jesús, siendo inocente, siendo sin mancha, siendo sin pecado, Él no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. En muchos otros versículos dice que se hizo maldición, cargó con nuestra maldición, con nuestro castigo. Esto sabemos que le hizo sufrir. Pero por mucho que lo intentemos, nunca al menos en esta vida llegaremos a discernir cuánto le costó esto al Señor. Me voy a explicar. Primero, porque nosotros nunca hemos sido sin pecado, santos, perfectos. Por el contrario, ya nacimos con la mancha del pecado. Romanos 7:24, Pablo diría, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces no sabemos realmente al 100% qué es lo que se siente al ser santo, sin pecado y perderlo de manera injusta. Podemos imaginarlo, intuirlo, pero no lo hemos vivido. No sabemos el alcance de desesperación que esto le causaba al Señor. En segundo lugar, nosotros no estamos en una relación perfecta con Dios, con el Padre. Somos sus hijos, nos perdonó, nos ama, cada día nos perfecciona, si nos dejamos. Pero obviamente mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este cuerpo,
seremos pecadores. Y eso hace que el vínculo con el Señor sea casi perfecto. Tenemos la esperanza de que algún día estaremos con Él y entonces será perfecto. No sabemos lo que es tener una relación perfecta al 100% con el Padre. Y no estoy diciendo que como nuestra relación con el Señor no es perfecta a causa del pecado, seamos negligentes. Total, nunca seremos perfectos, al menos en este mundo. No. Simplemente un versículo, Romanos 6, empieza diciendo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Evidentemente no. Evidentemente no. No somos perfectos. En el cielo lo seremos. Pero nuestro llamado es que cada día con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo, su palabra, la oración, la iglesia, vayamos poco a poco dejando atrás nuestra vieja manera de vivir y viviendo vidas que honren al Señor. Esto lo explicaría mejor Pablo en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuestro cometido es caminar cada día por fe, de la mano del Señor, cada día un poco más cerca. Jesús sí que era perfecto, sí que tiene, siempre ha tenido y tendrá una unidad perfecta con el Padre. Él nunca había estado separado de Él, jamás. Por eso, mientras más se acerca la hora de su martirio, Él se angustia porque por causa de nuestros pecados, Él va a separarse del Padre. Por primera vez el vínculo perfecto se va a romper. Mirad, para intentar entender mejor la agonía y desesperación del Señor, debemos entender, como dice la Biblia, Dios es un Dios eterno, no tiene principio ni fin. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmo 92. Durante toda la eternidad, el Señor ha estado en perfecta armonía. En perfecta armonía. Ni siquiera con la rebelión de Lucifer esa armonía se rompió. Podemos llegar a entender la agonía que estaba sintiendo el Señor por lo que iba a tener que sufrir. Por primera vez el pecado romperá por un tiempo limitado esa perfección. Por eso sufre tanto Jesús. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Él no dice, mi cuerpo está al límite, mis fuerzas flaquean, que también. No, Él se refiere a su alma, a su ser más íntimo. Mira, cuando el Señor está en la cruz y ya está todo consumado, llega un momento que Él grita en Mateo 27:46. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Dicen otras versiones. Esta era la angustia del Señor, la separación con el Padre. Y en este contexto, en esta situación límite, realmente límite, el Señor nos va a enseñar con su ejemplo lo que debemos hacer cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Orar, buscar al Padre. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, sino como tú quieras. Se adelanta un poco más. En el Evangelio de Lucas 22:41 dice, se adelantó como un tiro de piedra. Como dije hace un momento, Él comparte su angustia con su círculo más íntimo. Pero ahora necesita estar completamente a solas con el Padre. Y lo primero que me enseña esto es que hay oraciones, peticiones, que se tienen que hacer en privado.
en intimidad con el Padre. Tú y Él solos. Yo y Él solos. Mira, Jesús oró muchas veces en público. Es más, en el Evangelio de Juan, como acabo de decir, Él acaba de hacer unas oraciones hermosas. Él oraba públicamente con sus discípulos, constantemente, pero eran más sus oraciones privadas. Jesús muchas veces oraba en secreto, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Lucas 5:16. Cuando tuvo que escoger a sus 12 discípulos, a los 12 apóstoles, nos dice Lucas 6:12, perdón. En esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche en oración a Dios. ¿Podemos imaginarnos la situación? Me imagino al Señor toda la noche orando, diciéndole, no sé, a su padre, Padre, mira, me gusta Pedro, pero me va a traer muchos problemas, tiene un espíritu muy... Y este tiene mucha envidia, claro, el Señor conoce los corazones. Toda la noche orando para escoger a sus discípulos, para que su padre estuviese de acuerdo. Señor, Padre, ¿cuál quieres que escoja? ¿Quiénes tienen que ser? Mirad, Dios quiere compartir cosas contigo y conmigo. Él quiere consolarnos cuando estamos tristes. Quiere aconsejarnos cuando no sabemos qué hacer. En lo que sea, es igual. Pero a veces hay mucho ruido a nuestro alrededor. Y lo mejor es apartarse para estar a solas con Él. El propio Jesús, cuando los discípulos le pidieron, Señor, enséñanos a orar, una vez que el Señor estaba orando y ellos lo vieron, y dijeron, Señor, queremos orar como tú. Él lo que les dijo fue, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Mateo 6:6. Cuando ores, apártate a solas. Es bonito orar en la iglesia, es bonito, claro que sí. Y el Señor quiere que oremos los unos por los otros. Pero es más bonito orar a solas con el Señor. Los mejores momentos se pasan tú y Él a solas. Y es un privilegio que solo tenemos sus hijos. Solamente los hijos de Dios tenemos ese tremendo privilegio. Y eso me obliga a preguntar, si alguien no conoce al Señor todavía, ¿quieres seguir perdiéndote ese privilegio? Si alguien ve la predicación por YouTube, ¿de verdad estás dispuesto a seguir peleando solo? Solamente hay una manera de poder disfrutar de este tremendo privilegio de estar a solas con Dios, que es aceptar a Jesús. Por eso Jesús murió en la cruz, no por otra cosa. Hermanos, no nos cansemos de pasar tiempo a solas con nuestro Maestro. Siempre, sobre todo como estamos viendo en los momentos más difíciles de nuestras vidas, debemos buscar al Señor. Mirad, en Mateo capítulo 7, a partir del versículo 7, Jesús diría, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Pedid, dice el Señor, pedid, buscad. Es interesante que Jesús enseñase eso. Es que muchas veces, yo el primero, no pedimos al Señor. Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Esto es lo primero que veo en la oración de Jesús, estar a solas
con el Padre. Segundo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Siguiendo con la clase magistral que nos hace el maestro de cómo orar en tiempos de angustia, nos recuerda que en segundo lugar que siempre debemos someternos a Dios. Siempre. Mirad, no es malo abrir nuestro corazón a Dios, decirle, no estoy de acuerdo. Señor, no estoy de acuerdo con lo que me está pasando. ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? Líbrame, no lo permitas. Eso es lo que hizo Jesús. Señor, si puede ser que no tenga que pasar por esto, pero Él lo hizo de una manera correcta. Él nos enseñó lo que es el verdadero temor de Jehová. No estoy de acuerdo, pero no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad para mi vida. Siempre. Mirad, es mejor ser sinceros con el Señor que decir una cosa y hacer otra. Y esto está muy ligado al punto anterior. Cuando me pongo delante del Señor, Él y yo a solas, no le puedo engañar. Allí me tengo que mostrar tal como soy. Tal como soy. Él sabe lo que hay en mi corazón, sabe lo que hay en mi mente, sabe lo que me inquieta, sabe de qué pie cojeo. Él lo sabe todo. Mirad un ejemplo de esto. Jonás. Si leéis la historia de Jonás, cuando Dios le ordena a Jonás que tiene que ir a Nínive a predicar, ¿qué hizo Jonás? Bueno, pues Jonás en vez de irse a Nínive, pues cogió un barco me parece que a España o a Tarso, ahora no recuerdo, pero se fue en dirección contraria. La pregunta es, quizás si Jonás le hubiese dicho a Dios, Señor, pues yo no estoy de acuerdo. ¿Sea posible? ¿Cómo se van a salvar estos insensatos? Pues a lo mejor igual el Señor lo hubiese convencido, le hubiese mostrado su error. No dice que él dijera que sí, pero tampoco dice que él se negase. Simplemente Dios le ordenó eso y él hizo otra cosa. Mira, muchas veces el Señor puede permitir que pasemos por situaciones difíciles para que aprendamos para librarnos quizás de algo peor. O para que así, al pasar por situaciones X, aprendamos a apoyarnos en Él, a refugiarnos, a encontrar salida en su palabra y la oración, fortalecer nuestra fe, en definitiva. Y así el día de mañana podamos nosotros ayudar a otros que puedan pasar por una situación similar. Lo importante aquí es que debemos entender que nuestra oración, nuestros deseos deben estar sujetos a Dios y no a nuestros propios intereses. Claro, hoy en día es completamente antagónico. Vivimos en una sociedad egoísta, egocentrista, donde lo importante es lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí me hace feliz. Primero soy yo y después son los demás. Por el contrario, nosotros, sus hijos, nuestro deseo constante debe ser glorificar a Dios. Colosenses 3:23 diría, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Esto es para una camiseta, típico versículo de camiseta. Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Y 2 versículos más adelante dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mira, cuando oramos así, el Señor siempre responde. Siempre. Siempre. En el Evangelio de Lucas 22:43 nos dice que entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. El Señor está orando, está pidiendo, Señor, no puedo, ayúdame. Y un ángel fortaleció al Señor. No voy a decirte que cuando ores en angustia vaya a bajar un ángel y te vaya a fortalecer. Pero sí te puedo decir que vas a sentir el consuelo del Señor. Él te ayudará, te guiará de distintas maneras. Puede que no venga un ángel, pero puede que el Señor mande un hermano para darte consuelo. O puede traer a tu mente
un versículo que te ayude a superar la situación que estés pasando. Lo importante es acudir a Él o simplemente el hecho de, en angustia, orar a Dios, desahogarse con Él, simplemente eso ya te hará bien. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. ¿Está alguno afligido? Haga oración, diría Santiago, en el capítulo 5, versículo 14. Pero volviendo a la oración de Jesús. En el Evangelio de Lucas 22:44 se nos dice que oraba con más fervor. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. La angustia era extrema. Gotas de sangre caían de su rostro. No es que le saliese sangre de narices por la presión. Dice que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre. Pero lejos de rendirse, el Señor intensifica aún más su oración. Oraba con mucho fervor. Porque como se ha dicho antes, la mejor manera de superar la angustia, el miedo, el dolor, el Señor nos da es la oración, es acudir a Él. El problema es que muchísimas veces en vez de hacer esto, hacemos como los discípulos. Y esto nos lleva al tercer punto, la exhortación de Jesús. Versículo 40. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, con que no pudiste velar una hora conmigo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Primero vamos a empezar por la segunda parte de la frase. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mirad, el Señor más que reñir a los discípulos, más que reñirlos, darles un toque, lo que hace es mostrarles cuál es el problema de raíz y cuál es la solución. Él sabe de primera mano lo que es el cansancio. El Señor sabe lo que es el cansancio, sabe lo que es el dolor físico. ¿Cuál es nuestro problema? La carne. La carne es débil. Mirad, en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, normalmente la carne está asociada a nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza corrompida. La carne normalmente se asocia a la muerte, lo contrario al espíritu. Pero en este caso, el contexto inmediato nos indica más bien que se refiere a la parte física. La carne es débil en el sentido físico y no tanto espiritual. El propio texto dice, y vino otra vez y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. No dice que porque fueran pecadores o porque sus obras eran malas. Estaban cansados, tenían muchísimo sueño. El día había sido muy largo. Leer los capítulos anteriores. También se puede agregar un componente emocional. En Lucas 22, pasaje paralelo, versículo 45, dice, cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. En resumen, nuestro cuerpo físico, somos débiles, nos enfermamos, nos resfriamos a veces, o cosas peores, somos frágiles, nos cansamos. Sumado a nuestras emociones, la tristeza o la alegría también, la frustración, hay personas más propensas a sufrir depresiones, etcétera, eso es algo biológico, hacen que muchas veces nuestra vida espiritual sea pobre o que sufra. Sé que tengo que orar, pero es que tengo un sueño que me duermo de pie. O estoy tan triste tan hundido que es que no puedo. Cuando esté mejor ya hace un caso oraré, pero ahora mismo estoy muy deprimido. Ahora bien, entender nuestras limitaciones no es excusa para no hacer lo que debemos. Cuando Jesús dice el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, no significa que entonces no haga nada. Todo lo contrario, como dice la frase, el espíritu está dispuesto. El espíritu constantemente está anhelando las cosas que son del espíritu. Lo que debo hacer es hacer más caso a él que a mi propia carne.
Mira, cuando tengo que trabajar, por ejemplo, esto es gracioso, pero es así. Cuando tengo que trabajar mi trabajo y estoy cansado, no quiero trabajar, es que no quiero trabajar, ¿sabéis cómo se me pasa? Trabajando. Es la mejor manera, es la mejor manera. Si tengo que estudiar y es que no quiero estudiar, la mejor manera que se te pase va a ser estudiando. Es la mejor manera. No hay otra manera. En las cosas del Señor pasa lo mismo. Si tu vida espiritual depende de tu estado físico, emocional, como hemos dicho recién, si estoy bien oro, te puedo asegurar que entonces tu vida espiritual será muy pobre, sufrirá mucho. Y en segundo lugar, velad y orad para que no entréis en tentación. La mejor manera de superar el cansancio, la tristeza, es orando. Ya que no es tanto que Jesús, no es que el Señor necesitase que ellos estuviesen orando por Él. Él no dice, velad y orad por mí para que pueda superar esta última prueba. Sí que les comparte su aflicción. Pero no, Él les exhorta a que oren por ellos mismos. Por ellos mismos. En Lucas 22, versículo 40, pasaje paralelo, dice, cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Nada más llegar, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, oraba. El Señor sabía lo que iba a pasar. Él lo sabía. Les ha advertido, como hemos dicho al principio, de su muerte, de la traición, la negación de Pedro, etcétera. Seréis esparcidos todos. Por eso Él les anima a orar. Él está diciendo, Pedro, ora, ora, porque me vas a negar y lo vas a pasar muy mal. Vas a ser tentado a dejarme, a abandonar. Ora porque tendrás que consolar a tus hermanos. Ora. Orad porque esta prueba va a ser durísima para vosotros. Mirad, no es la primera vez que el Señor les anima a velad y orad. Cuando les habla de su segunda venida, el juicio de las naciones, Él les anima a orar. En Marcos capítulo 13, versículo 33 dice, estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la caza, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Palabras del Señor. Esto también lo tenéis en Lucas 21, del 34 al 37. El Señor constantemente nos anima a velar y orar. Es parte del pack de ser cristiano, de ser creyente. Estar despiertos, atentos a su palabra, atentos a nuestro alrededor. Pedro más tarde diría, guiado por el Espíritu Santo, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Mira, esto no va de cristianos fuertes o cristianos débiles. Todos estamos expuestos a caer, a ceder a las tentaciones de la vida, como dicen en muchos otros textos. Nuestras propias tentaciones. El diablo es muy sutil. El mundo tiene un sistema muy eficaz para destruir tu vida espiritual. Y no se trata de meter miedo. Simplemente se trata de que entendamos cuál es nuestra situación. Entendamos que somos débiles, frágiles física y emocionalmente. Se trata de entender que lo único que nos queda es confiar en el Señor. Que si le dejamos actuar en nuestras vidas, nos protegerá y nos ayudará. Que podamos decir, como decía David, los salmos, hermanos, son impresionantes. Hay tantos salmos que empiezan donde el salmista empieza casi muriéndose en una depresión total y termina alabando al Señor. Dice el Salmo 73, solamente un versículo 26. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Pueden desfallecer. Me puedo hundir del todo, física y emocionalmente. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, dice el salmista. Mirad, en conclusión, como dije al principio, no podemos llegar a cuantificar
lo que costó nuestra salvación. Pero meditarlo nos ayuda a someternos por amor a su Padre, a nuestro Padre, perdón. Jesús nos enseñó por activa y por pasiva que debemos orar en todo tiempo, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestras vidas, que a todos nos toca pasar. Él siempre lo hizo. Como dije hace un momento, cuando escogió a los discípulos, toda la noche orando. Cuando iba a empezar su martirio, como hemos visto ahora, ¿qué hizo? Se puso a descansar. Dijo, bueno, como voy a sufrir tanto, lo que haría la gente del mundo, ¿no? Voy a descansar lo más que pueda. No, se fue a orar. Y es que no tenemos por qué pelear las batallas solos. El Señor lo ha dispuesto todo para que los que quieran puedan disponer de una serie de ayudas que harán que nosotros, hombres y mujeres, llenos de taras, llenos de errores, podamos salir victoriosos. Para terminar, una última lectura que resume bien la idea que quiero dejar. En el libro de Efesios, capítulo 6. Efesios 6, del 10 al 19. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto no se consigue con agua bendita. Así no me fortalezco yo en el Señor. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, como nos enseñó el Señor, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica. Orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la actitud que tenemos que tener los hijos de Dios. Esa es la actitud, hermanos. Velad en todo tiempo. Estar siempre atentos a lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Que así os los bendiga. Amén. Pues damos gracias al Señor y a Pablo por compartir esas enseñanzas esta mañana y que el Señor pues, nos ayude a poner estas enseñanzas en práctica. Me gustaría que acabáramos con el cántico 44, que habla o está basado en el salmo que Pablo me ha pedido que leyera al principio del culto. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él? Y si miramos ese salmo, vemos que, por eso Pablo me lo ha hecho leer, vemos que es una persona que está pasando problemas, que está lejos de su casa, de poder adorar al Señor con el pueblo como hacía antes. Y está diciendo, ante esta situación, te necesito, Señor, necesito presentarme ante ti. Y como hemos visto, eso debe ser nuestro deseo, tanto los días buenos como hemos visto en los momentos difíciles. Así que nos vamos a poner en pie, vamos a cantar este cántico número 44.
sacrificio que hiciste. Ayúdanos a recordarlo cada día, a darte las gracias por ello y ayúdanos a poder seguir meditando sobre lo que hemos aprendido hoy en nuestras casas, que esta semana nos bendigas, que estés con nosotros y podamos ser luz y testimonio allá donde estemos. En el nombre de Jesús. Amén.